Ok, chicos, entonces vamos a continuar con la cuantificación de transcritos y este, la idea en esta parte es que nosotros ya tenemos nuestro ensamblado de nuevo realizado con Trinity y lo que queremos ahora es continuar, si regresamos a nuestro diagrama de flujo que vimos en la primera parte, acabamos de concluir esto, el ensamblado de Novo, y ya tenemos un bonito trinity.fasta, que es el archivo en formato FASTA con todos nuestros transcritos. Y ahora lo que sigue, lo que queremos, es hacer un alineamiento y cuantificación de las abundancias. Queremos saber para cada transcrito cuántas lecturas le pertenecen, cuántas lecturas pegan con él y de esa manera calcular qué transcritos tienen mayor expresión que otros. Visto de esta manera, tú tienes un genoma formado por, eh, perdón, más bien un transcrito. Cada una de estas flechas representa un transcrito, el transcrito CG5 isoforma 1, el C8G1 y así, ¿no? De hecho, ni siquiera sabemos si si este le continúa a este. Tenemos solamente los transcritos reportados en nuestro FASTQ y tenemos este transcrito, lo armamos con un archivo que venía correspondiente a las muestras A, otro a las muestras B y otro a las muestras C, refiriéndonos como réplicas o como condiciones distintas. Y mi interés ahora es saber cuántos de cada una de estas muestras le corresponde a cada uno de estos transcritos. ¿Ok? Entonces, en Trinity hay varios software integrados, software que son software independientes hechos por otras personas que se pueden utilizar desde Trinity. Por ejemplo, está este que se llama Express, de Extreming Quantification for High Throughput Sequencing, que es de la Universidad de Berkeley, o está este otro que se llama RSEM, que tiene también un sitio GitHub donde ustedes pueden descargar el software, es gratuito y pueden... Me parece que solamente está para sistemas Unix, pero pues inténtenlo, o sea, revisen la documentación, quizás ya hay una versión para Windows. Hay otro método, algo que les debo decir es que este par de métodos, Express y RSEM, están basados en la cuantificación de un alineamiento. Entonces, primero llevan a cabo un proceso de alineamiento y luego hacen la cuantificación. Y hay otro par de métodos que existen dentro de Trinity, llamado Calixto, uno de ellos, y el otro se llama Salmón, que están basados en la cuantificación de cámeros. Entonces, propiamente no hacen un alineamiento, sino más bien hacen como clustering con aparición y porcentaje de cámeros. Entonces, es un proceso mucho más rápido. El proceso de generación de la tabla de cuantificación es mucho más rápido que aquellos basados en alineamiento. Entonces, conforme van pasando las versiones, se van integrando más algoritmos para hacer este alineamiento. El software dentro de Trinity que lleva a cabo este proceso de alineamiento y estimación de abundancias tiene un nombre bastante obvio, se llama Align and Estimate Abundance PL, porque está hecho en PER, ¿no? Entonces, si ustedes ponen esta línea en su línea de comandos, eh, van a ver la ayuda. Estos son los parámetros obligatorios. Tienes que poner menos menos el transcrito con el que vas a trabajar. Este string lo vas a sustituir por el nombre del transcrito de tus fastas, es decir, por ese archivo que se llama trinity.fasta. Si estás corriendo este software en el mismo lugar donde está tu trinity.fasta, pues simplemente pones el nombre del archivo. Si estás en cualquier otra carpeta, tienes que poner la ruta que tendrías que seguir para llegar a ese archivo. El otro parámetro obligatorio es sectype, que otra vez te pregunta si el archivo que le estás dando de entrada es de tipo FASTQ o de tipo FA. Perdón, no el archivo de entrada, estos archivos de acá abajo con los que vas a hacer el alineamiento. Y estos van a seguir siendo FASTQ.
Si es pareado, pones tu montón de nombres de lecturas 1 después del parámetro menos menos left y todas tus lecturas 2 después del parámetro menos menos right. O si es de tipo single, pones menos menos single y en la lista de tus nombres de archivos. O también puedes utilizar nuestro nombre de archivo muestras que viene con todos los nombres de las muestras. ¿Ok? Como tienes varios métodos con los cuales hacer la estimación, el otro parámetro obligado es este que se llama menos menos st method. Entonces, la abundancia de la estimación del método que puedes utilizar es o uno basado en alineamiento, que puede ser RSEM o Express, puedes elegir cualquiera de estos dos, o uno de libre alineamiento, o sea, que no trabaja con un proceso de alineamiento, como es Calixto y Salmón. Entonces, yo les voy a platicar de uno de aquí y de uno de acá. Les platico de RSEM y de Salmón. Y vamos a tener que especificar dónde queremos nuestro archivo de salida para todos los archivos de conteos que vamos a generar. Algo importante es que si tú vas a utilizar un método basado en alineamiento como RSEM o RExpress, tienes que indicar con qué quieres que se haga el alineamiento, con qué software. Y puedes utilizar Bauti y Bauti 2. Aquí nada más hay de dos sopas. Pero esto es obligado para cuando usas, bueno, de hecho cuando usas RSEM es obligado utilizar Bauti. Pero si ya tienes un archivo BAM, puedes instanciar y no tener que volver a correr el archivo Bauti, el software Bauti y utilizar tu archivo BAM. Entonces, ¿cómo queda, cómo se ve la ejecución? Cuando vas a utilizar un método basado en alineamiento, el primer paso es generar el índice del alineamiento. Entonces yo voy a poner mi software que se llama Align and Estimate Abundance PL, el nombre del transcrito sobre el que voy a trabajar, que es trinity.fasta. Aquí asumo que yo estoy parada en el mismo lugar donde está el trinity.fasta y hago la estimación del método. Especifico qué método quiero utilizar. Por ejemplo, aquí voy a querer utilizar RSEM. Como RSEM es un método basado en alineamiento, el otro argumento que se vuelve obligado es el que especifica qué es método de alineamiento vas a utilizar. En este caso voy a poner Bauti. Tienes que poner siempre Trinity Mode para que este alineamiento se ejecute sabiendo que lo estamos corriendo desde Trinity, o sea, a modo Trinity. Y para que, ¿se acuerdan cuando hacemos los alineamientos con Bauti? El primer paso es generar el índice. Entonces, utilizábamos una parte del software que se llamaba Bauti Build para construir el índice de genoma de referencia. Aquí, la manera de decirle, primero quiero generar el índice para que luego lleves a cabo el alineamiento, es utilizando este menos menos prep reference. O sea, tú corres esto poniendo prep reference y diciendo dónde es tu archivo de salida y lo único que va a hacer es generar el índice de tu trinity.fasta. Y después de eso, tu segundo comando sería propiamente la ejecución. Ahora, la ejecución de las abundancias lo podemos hacer condición por condición. Aquí, por ejemplo, ya generé mi índice y ahora voy a poner Align and Estimate Abundance PL, mi Trinity.fasta, le digo que es de tipo FASTQ los archivos con los que sigo trabajando y especifico solamente el archivo de mi condición 1, lectura 1, en el atributo left y en el atributo right pongo la misma condición pero con su lectura 2 porque nada más lo estoy haciendo para un archivo, ¿ok? Y así lo van a hacer porque yo necesito contabilizar para esta condición en particular dónde pegan sus lecturas. Luego, para la otra condición, vuelvo a repetir esta misma instrucción, pero ahora con la condición 2 y luego con la condición 3 y así sucesivamente hasta que cubra todas mis condiciones.
En todos los casos, pues obviamente lo tengo que hacer con el mismo método, método de contabilización, RSEM, método de alineamiento Bauti, Trinity Mode y especificar el archivo de salida, ¿ok? Entonces el énfasis de esta diapositiva viene en que esto lo voy a ejecutar repetidamente, cambiando cada una de las condiciones con las que estoy trabajando. Entonces, les muestro para el caso de fructanos. Fíjense aquí, por ejemplo, yo estoy ejecutando mi Align and Estimate Abundance PL, utilizo Trinity.fasta y fíjense que no le pongo path, quiere decir que me metí a la carpeta Trinity Output para estar enfrente del archivo Trinity Fasta. Los archivos que voy a utilizar para alinear contra mi Trinity Fasta son de tipo FastQ, entonces pongo sectype FastQ. Pero lo interesante es que como estoy dentro de la carpeta Trinity Output, para especificar mis fructanos 1R1 y fructanos 1R2, que son mi primer réplica de mi condición de fructanos, pongo punto diagonal fructanos. ¿Sí? ¿Todo el mundo le queda claro esto? O sea, estoy dentro de la carpeta Trinity Output, le digo salte a la carpeta anterior y ahí es donde vas a encontrar el archivo fructanos 1R1 y fructanos 2R2, ¿ok? El método de estimación es RSEM, el método de alineamiento es Bauti, lo voy a hacer en Trinity Mode. Y aquí fíjense, como esto lo estoy corriendo para fructanos 1, entonces voy a pedirle que me ponga un prefijo, perdón, aquí hay un error, este menos, nada más son 2 menos, no son 4 menos. Le voy a pedir que en el archivo que genere de salida coloque un prefijo llamado fructanos 1 y el archivo de salida es RC, ¿va? Voy a omitir esta parte que habla de la normalización y esta práctica te pide que realices la contabilización de los transcritos utilizando el método de RSEM y te pide que recuerdes ejecutarlo para cada una de las muestras. En realidad, por cuestiones de tiempo, vamos a eliminar la práctica 3, no vamos a hacer el alineamiento con RSEM, solamente les comento que si lo ejecutaran, tendrían como resultado 2 archivos, uno que se llama, bueno, les genera muchos archivos, pero los archivos que les van a interesar es uno que se llama RSEM Isoform Result y RSEM Genes Result. Dentro de estos van a encontrar una lista de todos sus transcritos seguido de la longitud del transcrito, los conteos crudos y los conteos normalizados para a nivel de isoformas en el archivo isoforms y a nivel de genes en el archivo RSEM Gene Result. ¿Okay? Y mejor les voy a platicar ahorita del método Salmón, que es mucho más fácil. RSEM se corre en 2 pasos. Les decía, primero preparas tu secuencia y luego ejecutas. Y en cambio con Salmón, como no es un método basado en alineamiento, tú puedes correr todo así de bonche, diciéndole, bueno, fíjense que el algoritmo que corremos es exactamente el mismo. Align and Estimate Abundance PL. Los transcritos, el archivo de transcritos con el que voy a trabajar es el mismo, trinity.fasta. Y el método de estimación va a ser Salmón. Ya no tengo que especificarle un método de alineamiento porque Salmón no necesita un método de alineamiento. Sí pongo Trinity Mode y pongo el nombre de mi archivo donde tengo todos los nombres de muestras y le especifico que esas muestras están en formato FQ. Este PRET reference yo creo que se me quedó de la otra diapositiva y que no es necesario. Pero si corremos esto, me debe generar todos los conteos. Entonces, este sí, vamos a ejecutarlo en la línea de comandos. Entonces, entro al servidor, pongo mi clave, me meto en mi carpeta práctica Trinity y
escribo mi Trinity Home Util Alignment. Estoy utilizando mi tabulador para no escribir todo, pero si alguien escribe todo, póngale Enter nomás para ver que sí le responde con la ayuda. Y si es el caso, pues entonces lo vuelven a repetir y ahora vamos a especificar algo que les comentaba. Yo aquí estoy parada en PL-S, LS-L. Bueno, estoy parada aquí delante de la carpeta Trinity Output 3 y Trinity Output 2. En cada una de esas Trinity, aquí le voy a poner asterisco, yo tengo un archivo trinity.fasta, que creo que es con minúscula. Trinity.fasta. Pues no. Es con mayúscula. Trinity.fasta. Solamente tengo el primero. Eso significa que mi run 3 o no ha terminado o me marcó algún error. Ok, esto está marcando errores y por eso no me ha generado mi Trinity. Y dice que el comando Trinity Single Practical Partition Output. No me dice o no entiendo de qué se está quejando. Algo no le gustó. No entiende. Ok, aquí está el error. O sea, acá me está diciendo cosas raras, pero si regreso un poco más, aquí está, aquí veo que dice error. No entiende la opción Trinity.output 3. O sea, seguramente no le escribí bien el comando de salida. No sé si todavía tenga. Me detengo en esto porque es importante, porque es el tipo de errores que a ustedes les va a salir. Y pues estaría padre resolver juntos el misterio de por qué está corriendo mal, ¿no? Aquí está. Output. Trinity Output. Sample files. Output. Este output es el que piensa output 3. Esto no le está gustando. Quiere decir que este output no le gustó. Déjenme revisar en Trinity cómo se especifica --help. O bueno, simplemente con que le ponga Trinity. Dice que la salida output está escrito como lo escribí acá. Output. Pues sí, pero no, creo que tiene, no sé si esto salió ahorita que lo estaba revisando, pero a lo mejor tiene un símbolo raro por ahí y por eso no logra interpretarlo. Entonces lo más adecuado sería acabar con esa ejecución. Entonces me voy a ir a top para ver el número de mi ejecución. Pongo una U para especificar mi usuario y pues no lo veo. No veo algo que esté corriendo.
O sea, este systemtem, este bash y este ssh son los comandos que yo estoy utilizando. Ese comando que me está generando esa salida, no lo veo. ¿Por qué? Ah, bueno, y otra cosa que puedo ver en el archivo es este run 3 dejó de recibir salidas a las 9:01. Ah, ya dejó de correr, por eso ya no lo veo, pero no me generó la salida. Entonces tendría que volverlo a ejecutar con volviendo a escribir el output para ver si ahí había algún símbolo raro. Por lo pronto, tengo un Trinity en el Trinity output 1. ¿No? Es lo que vi aquí en trinity.o.1. Entonces voy a trabajar con ese. Retomando, estoy parada aquí, quiero ejecutar el alignment and estimate abundance, pero mi archivo Trinity está aquí adentro. Entonces tengo que poner toda esta ruta para especificarlo. Voy a poner mi Trinity home util alignment pl menos transcript aquí me falta una S, transcript TS y el nombre con ruta de mi Trinity. Es más, lo voy a copiar de aquí y lo voy a pegar acá. ¿Ok? Y luego menos estimate method. El método que quiero utilizar de estimación de abundancias es Salmón. Y el método, tengo que decirle que lo ejecute con el Trinity method, mode. Y para no poner todos los nombres de mis muestras por separado, voy a utilizar la opción Samples Files y escribir mi archivos muestra. Tengo que decirle que el tipo de lecturas que estoy utilizando es FQ y ya. Entonces voy a mandar esto a un output, un run para ser consistentes. Run abundance.log y un ampersand al final para que me libere. Me marcó un error en la línea 414. Prep reference not set. Ah, mira qué bien. Yo decía que ese prep reference no era necesario y dice que sí es necesario. Entonces, pues digo, si lo quieres, te lo ponemos. Menos prep reference. Espacio. Please, no entiende un argumento. Reference. Este reference no sabía a qué se refiere. No sé cómo lo escribí, cómo logré hacer esto, pero escribí esta cosa rara aquí. Entonces le doy control C y borro esto que se metió. Prep reference. Ok. Realmente no me lo mandó a background, me lo está corriendo aquí directo. Entonces tengo tomado mi prompt, pero bueno, mientras corre entonces, ustedes en la presentación tienen en la diapositiva 73 cómo ejecutar esto, también lo tienen en el protocolo de Trinity y mientras termina, mientras está corriendo, voy a utilizar los últimos minutitos para explicarles cómo vamos a armar después de esto en nuestra tabla de
conteos. Entonces, después de que termine de correr Salmón, me va a generar un archivo por cada una de las muestras y cada una de las réplicas con las que mandé a hacer los conteos. Y esas estimaciones de abundancia yo las debería de tener todas juntas en una matriz. Entonces Trinity tiene un script para convertir todas esas lecturas que me va a generar por separado en una sola matriz. Y eso se llama Trinity Home Util Abundance Estimator Matrix. Entonces, para correr esto, voy a utilizar bueno, aquí lo que hice fue correr el software directo y me sale la ayuda. Me dice que yo debo poner el nombre del programa, el método de estimación con el que generé mis lecturas y el nombre de los archivos que quiero unir. De los métodos que se pudieron haber utilizado, pues está RCM, Expreso y también Salmón, que de hecho fue el que utilizamos. Y yo puedo pedirle que me haga tablas de normalización utilizando TMM, Upper cuartil o ningún método de normalización. Por default va a utilizar TMM, aunque yo no le diga nada. Cuando estábamos viendo cómo se corría RCM, pusimos un nombre de directorio de salida y le pedimos que cada archivo de conteos tuviera un nombre distinto. Cuando tú armas la tabla de conteos, toma el nombre de cada uno de esos archivos y lo pone como el encabezado de cada una de las columnas de la matriz. Pero nosotros en este momento pedimos que corriera con la matriz de archivos muestras y que lo pusiera todo en el... bueno, no le pedimos que lo pusiera todo en un archivo de salida. Entonces, lo que va a hacer el programa es generar una carpeta. Así como corrimos Salmón, lo que va a hacer es generar una carpeta con el nombre de cada una de nuestras muestras o réplicas o condiciones y adentro de la carpeta va a poner la tabla de conteos, el archivo de conteos, pero todos los archivos de conteos se llaman igual. Entonces, cuando yo trato de unirlos todos, pues me dejaría todos los nombres de columnas con el mismo nombre y no podría distinguir quién viene de cada columna. Lo que distingue realmente a cada archivo es el directorio en el que está metido. Entonces, cuando tengan un resultado donde les haya generado un directorio distinto para cada muestra, en lugar de un nombre de archivo diferente para cada muestra, es obligado que utilicen este parámetro. Name sample by base_dir. Con esto le estamos diciendo, no utilices el nombre de los archivos, utiliza el nombre del directorio. ¿Ok? Y por default, si no le decimos lo contrario, la salida de esta tabla de conteos se va a llamar matrix, pero si quisiéramos que tuviera un nombre en específico, pondríamos output prefix y ese prefijo que queremos que tengan todos nuestros archivos. Entonces voy a mostrarles una diapositiva donde estoy corriendo este programa, Abundance Estimator Matrix. Utilizo el método RSEM y RSEM puso todo dentro de una carpeta que se llamaba RSEM Output y ahí puso un fructanos 1 isoform result, fructanos 3 isoform, glicerol 2. Bueno, yo aquí genial puse todos en un desorden perfecto, pero puse los 6 archivos que me generó con las cuentas de isoforma, porque en este caso estoy asumiendo que me interesan los conteos para las isoformas. Si me interesaran los conteos a nivel de genes solamente, pues entonces en lugar de utilizar el archivo isoforms, utilizaría el archivo genes. ¿Ok? Ejecuto esto. Esto se ejecuta muy rápido. Este programita corre muy rápido y me va a dar como salida una serie de archivos con los conteos. Pero para el caso de Salmón, que fue el que corrimos, yo no le puse una carpeta de salida, sino le di todo mi archivo de argumentos con todas las muestras. Y entonces tengo que decirle a este Abundance Estimator Matrix que el método de estimación fue con Salmón.
Y aquí le tengo que especificar la relación entre los genes y los transcritos. Entonces, no lo hemos platicado, pero en mi carpeta Trinity Output, bueno, en este caso sería Trinity Output 1, se generó un archivo que se llama Trinity FASTA Genes Trans Map. Este es un archivo que tiene solo dos columnas. En la primera están los IDs de los genes y en la segunda los IDs de los transcritos. Y eso te permite relacionar cada gen con sus transcritos. Entonces, para el caso de esta estimación con salmón, no, de hecho, si no le ponen esto, les va a marcar el error de tienes que decirme quién es tu relación entre genes y transcritos, algo así dice el error. Y como yo no quiero ocupar los nombres de los archivos, porque fíjense, los nombres desde los archivos, todos se van a llamar igual. Quantify, SF, Quantify, SF, todos son iguales. Y lo que cambia en realidad es el nombre del directorio donde los guardó conforme los fue generando. Entonces, para que utilice el directorio en lugar del nombre del archivo, yo necesito poner este parámetro, menos name sample by base dir, para que utilice estas carpetas. El nombre de la carpeta va a ser el título de cada una de las columnas. ¿Va? Y bueno, con eso llegamos a la práctica 4. La práctica 3, que es la de RCM, les dije, no la vamos a saltar, pero la práctica 4 sí la vamos a hacer. Y dice, genere la matriz de abundancias a partir de los archivos de conteos de los 3 fructanos y los 3 gliceroles y de los conteos generados con salmón. Entonces, quiero que hagan sus conteos para cada una de las condiciones y cuando los tengan, los junten todos en una matriz. Y esto es muy importante porque esa matriz es la que va a utilizar Leticia cuando vea la parte de, bueno, no sé si exactamente esa matriz, pero en la parte que vemos expresión diferencial, todo el cuento empieza con esa matriz de conteos. Entonces, por eso es importante que esta práctica sí la hagan y que si tienen cualquier duda o problema, pues no duden en comunicárnoslo.